Estamos todos muy contentos por nuestro invitado de honor. Me es muy grato presentarles al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, al licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien nos va a compartir el día de hoy un poquito de su experiencia del Poder Judicial, de más o menos cómo funciona y de, pues la verdad, de su brillante trayectoria en el Poder Judicial y como profesionista. También nos acompaña el licenciado Mauro Zacarías, quien es el director de difusión cultural del Tribunal Superior de Justicia, quien va a estar también participando con nosotros. Y les pido por favor que les brinden un fuerte aplauso. Magistrado, licenciado Zacarías, bienvenidos. Gracias. Para nosotros es un gusto enorme que estén con nosotros y pues, todos ellos, licenciado, bienvenidos por favor. Muchas gracias. Sí, antes de eso, queremos agradecer también, y parte del magistrado, de parte mía, la invitación que nos hacen a venir a la escuela. Ayer fuimos a dar una plática al penal del Estado y creemos que ahora va a ser un poco diferente, ¿verdad? La verdad es que nosotros estamos muy contentos de venir aquí porque nos interesa mucho estamos dando mucha difusión hacia los jóvenes. Estamos tratando de que los jóvenes conozcan el Poder Judicial. Ahorita el magistrado nos va a comentar cómo entró al Poder Judicial del Estado. Y la verdad es que el Poder Judicial, yo le digo que se alimenta de jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes, cuando van al Poder Judicial a practicar, a hacer prácticas profesionales, no los suelta. Aunque salgan a litigar, a despachos, siempre se quedan con eso que participaron en el Poder Judicial. Esto lo va a comentar el magistrado. Y bueno, vamos a hacer una dinámica, yo voy a preguntar al presidente, no crean que lo ensayamos, esto es totalmente espontáneo, ¿verdad? Pero la verdad es que lo vamos a hacer así para después pasar a sus preguntas, porque a mí me interesa mucho como miembro de la difusión cultural, que ustedes conozcan no solamente al funcionario, al que hace las cosas ahí, el que imparte el derecho, sino también conozcan a las personas que, como ustedes, como yo, como todas las personas de la ciudad de regiomontana, están involucradas en la impartición de justicia. El magistrado, primero yo creo que a los muchachos le interesa ver quién es Gustavo Guerrero, es decir, de dónde viene Gustavo Guerrero, quién es, y también muy importante es cuál fue su ambiente familiar, el cual lo llevó a la carrera de Derecho. Tal vez en su familia hay abogados. ¿Dónde viene usted? Y si hay abogados. Buenos días. Yo quisiera decirles también que el presidente del tribunal, aparte de estar yendo a cumplir su función, también va al gimnasio, ¿verdad que voy al gimnasio? Ahí está él, que nos entrena el mismo entrenador, a él y a mí nos entrena. Entonces vamos todos los días a ejercitarnos, es una cuestión que yo les digo que tienen que hacer también ejercicio, porque eso fortalece y hace que tengan más ánimo. No es requisito. No es requisito. Bueno, pues como les decía, mi nombre es Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Yo nací en Villaldama, Nuevo León. No sé si tengan parientes ustedes en Villaldama. No hay... ¿Es en Europa eso? No es aquí, es en el norte de Nuevo León. Y ahí estudié la primaria, la secundaria. A mí me motivó en la familia no hay abogados. Mi familia es comerciante, desde mis abuelos. Realmente a mí me motivó ser abogado. Me gustaban las ciencias sociales, la historia, la geografía. Era malo para las matemáticas, no muy bueno para las matemáticas. Sí me gustan los números para hacer negocio, pero así cosas. Y les decía, me gustaba mucho la cuestión de ciencias sociales. Tan es así que yo ni siquiera, no quiero presumir, pero en ciencias sociales o cosas, ni siquiera estudiaba y sacaba 100, porque me gustaba. O tenía buenos maestros también, ¿verdad?
no tanto la capacidad de uno, sino que hay buenos maestros y en esa tesitura pues también contribuye a que haya un mejor aprendizaje. Yo me inclinaba, me gustaba mucho la cuestión del sector público, la política. En la secundaria yo recuerdo que yo me sabía todos los secretarios de Estado, los cambios que había, el gobernador, los alcaldes, eso me gustaba mucho. Siempre era una situación de esas. Y la idea cuando entro a la preparatoria, y que también estaba en el área ya para escoger la carrera, la idea mía era irme a ciencias políticas. Sin embargo, era una carrera que apenas estaba visualizando en las universidades y decidí mejor irme como abogado. Ya como estudiante de Derecho en el cuarto semestre, había compañeros que iban y practicaban en los juzgados, hacían pues prácticas como meritorios, y me invitan, y yo estaba en los juzgados en Matamoros y Garibaldi, y les voy a platicar cómo eran antes los juzgados y ahorita cómo se han modernizado. Ahorita más al rato les comento cómo ha evolucionado el Poder Judicial. Entonces yo acudo a un juzgado familiar, y como somos de familia muy tradicional y de pueblo, entonces yo llego al juzgado familiar y lo primero que me dan era un expediente de un divorcio. Entonces eso a mí me deprimía, porque pues yo no podía concebir que existieran divorcios cuando pues mi familia era sólida y los pueblos eso se veía, no era muy común. Era tradicionalista. Entonces cuando yo llego al juzgado y veo los casos de divorcio, pues me deprimía. Pero también veíamos sucesiones, informaciones ad perpetuum para acreditar el nombre o la personalidad que no tenían actas de nacimiento. Y duré como 10 meses haciendo resoluciones. Me pusieron en el área de resolución, y qué bueno que me pusieron ahí en el área de resoluciones, porque es cuando uno empieza a formarte, tener más capacidad para hacer es un trabajo de investigación. Realizar una sentencia es un trabajo de investigación jurídica, porque tienes que analizar el caso, analizar las pruebas, investigar en los códigos, en la teoría, para poder llegar a una conclusión y resolver un problema. Después, a los 10 meses, como meritorio es que vas y practicas, no te pagan. Vas a practicar. Eso fue como en el 80, 1980. Posteriormente, en el 2000, en el 81, se formaron juzgados familiares y civiles en Guadalupe, en San Nicolás y en San Pedro. Entonces había un secretario en una sala del Tribunal Superior que lo promovieron para juez, y él me invita a irme como escribiente, y ahí empieza la carrera como en el Poder Judicial el 1 de mayo de 1981. Este mayo cumplo 33 años en el Poder Judicial. Pero usted cuando entró a la facultad, ¿tenía pensado entrar al Poder Judicial del Estado? No quería entrar, porque la situación es de que yo llegaba el viernes y me quería ir a Villalama. No quería estar aquí en Monterrey, porque mi vida era Villalama. Entonces cuando me invitan a ser escribiente, yo no quería. Fueron a mi casa a buscarme y yo les decía que no, porque me iba a sacrificar las vacaciones de ir a Villalama. Entonces eso yo no quería. Y me insistían también, bueno, voy a acceder. Y Villalama, pues mi papá tenía ranchos, tenía la gasolinera, y me ponían, hay veces que los fines de semana a despachar gasolina, y bueno, pues eso me gustaba. Faltaba un trabajador y me ocupaban en ese, pero la situación era irme a divertir a Villalama.
Y entonces cuando ya acepto, pues con ese sacrificio de quedarme en las vacaciones en Monterrey, pues ya empieza la carrera judicial. Ahí también, licenciado, entiendo que cuando usted acepta ser escribiente allá porque era una responsabilidad. Es una responsabilidad y una responsabilidad que realmente todos tenemos una responsabilidad en cualquier cosa. Y era para mí una responsabilidad tan grande que me empezaron a salir ronchas en los tobillos, y fui con la dermatóloga y dijo, no, es que traes estrés. Y realmente era la presión que yo tenía de ser escribiente en un juzgado, porque para mí era una gran responsabilidad, y en un juzgado nuevo. Y ahí yo les digo, cuando yo estaba era en el 4º semestre, cuando yo entro al juzgado de meritorio y posteriormente como escribiente, ahí se consolida el aprendizaje, porque realmente ahí la teoría con la práctica, muchas veces yo no entendía cosas que nos explicaba el maestro, sobre todo en cuestiones procesales, o cuando estábamos viendo familias y personas, contratos, obligaciones y cosas de esas, no las percibe, pero ya cuando uno las empieza a practicar en la profesión que uno está, en la carrera ahí yo entendí mejor el derecho, con la práctica. O sea, el estar en un juzgado para mí me valió mucho, porque fueron consolidándose los conocimientos del derecho, y fui entendiendo mejor inclusive el trabajo, también a hacerlo mejor, porque realmente el Poder Judicial es una escuela, y uno aprende del juez, aprende del secretario que tenía ahí, aprende de nuestros compañeros, y aprende también del abogado. El abogado, cuando hace sus planteamientos, él sí hace un planteamiento que él ya hizo una investigación para defender a su cliente, y hace que eso lo lleve al juzgado, y entonces los servidores públicos empiezan a decir, oye, ¿de dónde se les ocurrió estas cosas? Y uno va aprendiendo de ellos también. Una recomendación para los chavos que quieran entrar a la carrera de Derecho sería que en el momento en que puedan, entren, no vamos a un tribunal, pero sí a algún lugar. A un despacho jurídico, en un tribunal. Les digo que pueden, no todo el día, sino en el tiempo que ustedes tengan un espacio, si es que ya van a ser abogados, en un espacio, practicar en los juzgados. Ahí es un área de oportunidad para aprender, y sobre todo el que quiera, porque tienes que tener tú ese deseo y esa responsabilidad y esa situación de que tú quieres aprender, o sea, aprovechar ese tiempo en el juzgado, no nada más estar ahí, ir a platicar con el compañero ni nada, sino aprender en los juzgados. Es un área de oportunidad tan grande, porque se conocen de todos los asuntos. Un juzgado puede manejar 3,000 asuntos al año de distintos planteamientos. Entonces, dependiendo dónde estés, pues estás en un área penal, en el área familiar, en el área de jurisdicción concurrente, que son cuestiones de comercio, en de justicia de adolescentes. Hay muchos áreas de oportunidad. Y en su carrera, ya una vez que entré escribiente, ¿cómo se desarrolló hasta llegar a presidente? Bueno, después, ya que yo termino la carrera en el 2001, digo en el 83, me recibo de abogado. Y cuando presento el examen profesional, hay un ofrecimiento para ser defensor público, que es el defensor de oficio, adscrito a los juzgados familiares y civiles de San Nicolás. Tenía 21 años y acepto ese reto, y formamos el despacho o la oficina porque estaba un poco abandonado. Voy con el alcalde, nos proporciona
material porque no teníamos escritorios ni nada de eso, y una secretaria, y empezamos a darle forma a ese despacho. Pues fue también muy satisfactorio porque era servir a la gente que no tenía dinero, de escasos recursos. Y satisfacción, una satisfacción porque tú como responsable de esa oficina acudía gente que no el señor la golpeaba, que no le daba de comer, que el niño no tenía, que querían adoptar a un niño, que se querían divorciar, que no podían solucionar el problema de las escrituras porque su papá estaba muerto, promoverles los intestados. Entonces todo ese tipo fuimos haciendo una fama ahí de servicio que realmente éramos nada más, que estaba yo, era el titular, la secretaria, pero empezamos a conocer más asuntos de lo que es San Nicolás, más asuntos de los que manejaba todos los defensores de oficio de Monterrey. ¿Y cuál era la diferencia? Que uno tenía la intención de ayudar a la gente. Eso es muy importante. Ayudar al prójimo es básico, es una regla de oro. Eso te va a alimentar y te va a sentirte interiormente muy satisfecho. O sea, ayudar a la gente que necesita, cuando realmente veías tú que la señora ya estaba recibiendo una pensión, que el niño ya tenía la manera de comer, te sentías una satisfacción porque que tú habías intervenido para que ellos les solucionaras un problema, pero con esa intención de solidarizarse con la gente que necesitaba y buscar la manera. Siempre buscábamos la conciliación, buscar la manera, no el pleito. Citábamos a la contraparte y muchas veces se arreglaban ahí sin necesidad de irnos al juicio. Íbamos a la agencia del Ministerio Público, celebrábamos un convenio y ya se sentían ellos que ya protegidos. Bueno, entonces va al juzgado. Me voy al juzgado de secretario en un juzgado civil en San Pedro. Ahí en San Pedro yo aprendí mucho porque yo nunca había manejado la materia civil. Llego a San Pedro y San Pedro era un juzgado muy, muy especial porque se veían, les podía yo asegurar que los asuntos más pesados de México se veían en el juzgado de San Pedro. Había muy pocos asuntos económicamente y jurídicamente. Jurídicamente se veían los asuntos más pesados porque por la situación de los domicilios, la cuestión económica, y ellos también pues buscaban tener los mejores abogados y los mejores despachos, y entonces hacían los planteamientos muy rebuscados y eso hacía que uno también empezara a aprender. Yo ahí aprendí mucho. Después ya se concentran otra vez los juzgados en Monterrey, todos los de San Nicolás, de Guadalupe y de San Pedro los concentran en Monterrey, y es cuando nos vamos en el 1991 al edificio que está en Zaragoza y Juan Ignacio. Ahí nos concentramos todos por ahí y empezamos a ver ya de todas las áreas metropolitanas, y después de ahí me invitan a ser secretario de la tercera sala del Tribunal Superior, que también es civil. Posteriormente me hacen juez familiar. En aquel tiempo la designación la hacía directamente el tribunal. El Tribunal Superior de Justicia, los magistrados. Ahorita ya no es así. Anteriormente la designación de un juez, se juntaban los magistrados, que en aquel entonces eran 7 magistrados, y ellos decidían quién iba a ser juez. A mí me designan como juez familiar. Ahorita es distinto. Ahorita para ser juez tiene que haber una convocatoria, tienen que presentar, pasar una etapa de evaluación, de examen teórico, práctico, y luego con un jurado.
Entonces ya es otra, se ha profesionalizado mucho lo que es la carrera judicial. Y la carrera judicial empieza como escribiente, secretario, actuario y juez. Esa es lo que es la carrera judicial. Y para accesar a esas categorías tiene que haber un concurso o bien un examen de oposición. Y un promedio de 8. De un promedio de 80. 80. Es 80. 80. Sí, o sea, no admitimos escribientes. Por eso es muy importante. Muchas veces dicen, no, hombre, al cabo que me den el título. No. Ustedes tienen que esforzarse para tener muy buen promedio, porque si ustedes quieren acceder al Poder Judicial y tienen 79, no entran al Poder Judicial. Y me imagino que hay empresas o despachos que también ven ese promedio para accesar a cualquier... Es como una muestra, es como nuestro primer currículum, ¿verdad? Sí. De calificaciones. Y eso lo que pasa que el promedio es un referente de responsabilidad de la gente. Y les voy a decir, el éxito de nosotros, por ejemplo, Mauro fue el meritorio mío cuando yo era juez. Luego se hace escribiente y luego secretario, y luego me voy yo de magistrado y me lo llevo de secretario, luego me hacen presidente y me lo llevo de secretario y luego lo hago secretario general de acuerdo, luego se hace juez, pero yo les decía que el éxito de ellos es el éxito de uno. Uno tiene que uno tiene que buscar. Les decía, el éxito, para tener éxito en esto como servidor público, tienes que tener un equipo muy sólido, muy responsable, muy capaz. Y entonces yo las designaciones las hago con la cabeza, no las hago con el corazón. Porque si las hiciera con el corazón, estuviera rodeado de amigos, yo a ellos ni los conocía. Yo los invitaba, les decía, a ver, el Cardex, ¿cómo tienes el Cardex? Y luego los investigaba. Y luego si estaban de meritorio, por ejemplo, él entró como meritorio. Y llega, y lo veo que empieza a practicar y muy activo. Y había otros que yo llevo ese juzgado era juzgado civil, y había otros meritorios que ya tenían como un año o más. O sea, iban a practicar, que estaban esperando una oportunidad para ser escribiente. Ya como escribiente, el gobierno les paga. Ya tienen seguro, ya tienen una plaza. Y alternaban el trabajo del juzgado con la escuela. Y entonces, a los 3 meses, hay esa oportunidad y lo designó a él. Y los meritorios de los demás, en cierta forma, se inconformaron. Me golpearon a la salida. Sí. Entonces los junto, le dije, miren, esto es para que vean que los estamos viendo, que aquí el que estés tú sentado, el que esté supuestamente yendo al archivo y que ir a traer sodas, eso yo no lo voy a valorar. Al menos yo no. No es que yo ya tengo como un año, bueno, ¿y qué has hecho? ¿Qué has aprendido? Es que vengo y hay veces que no vengo y que por qué no. Bueno, pues esta persona vino y llegaba temprano y tenía el deseo de aprender, y él ni siquiera, yo creo que ni tenía ni traía la mente que ibas a ser escribiente, pero la responsabilidad, el hecho de demostrar que eres solidario, el hecho de demostrar que tienes vocación para esa función, pues se valora y hace que te empiecen a fijar en ti, y eso es un aparador. En cualquier parte, cuando tú estás haciendo alguna cosa, te están viendo los demás, y eso hace que tú te vendas y que te empiecen a escoger. No crean que todo es casualidad. No es casualidad. Esto uno tiene que hacerlo.
Si no, no crean que por el Espíritu Santo salen las cosas, no, o sea, sí, Dios nos ayuda, pero hay que ayudar para que nos ayude Dios también. Maestro, aquellos que quieran hacer una pregunta al presidente, si quieren la pueden hacer por escrito. Ahorita vamos a pasar a recogerlas, o si quieren hacerla verbalmente también lo van a poder hacer. Entonces aquí le voy a pedir a no sé, Angélica o Gad, si nos ayudes a recogerlas. Y entonces, después de que me voy de secretario, me hacen juez familiar. Y ahí también empezamos a hacer mucha labor de buscar la manera de solucionar problemas, de conciliarlos. Casi por lo regular, cuando había separaciones, que pedían separaciones, no había necesidad de irla a sacar al domicilio a los niños o entregarse, sino que los invitábamos y empezábamos a dialogar con ellos. Después viene magistrado. Después, pues, de familiar me cambian a un juzgado civil, donde llegábamos, era tanto el trabajo que había en ese entonces, que eran como 4.500 asuntos en el año. Llegábamos a las 6:30 de la mañana y nos íbamos a las 11. Y veníamos sábados y domingo. Te tocó esa época a ti. Y después tuvimos en el 99 el gobernador, era Fernando Canales, me propone como magistrado del Tribunal Superior en el 99. Y el Congreso acepta esa propuesta. La designación es por 10 años con opción a otros 10 años. O sea, me dieron el nombramiento por 10 años en el 99, me adscriben a la tercera sala, estoy 2 años en la tercera sala, y después el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ¿Es el conjunto de magistrados? Es el conjunto de los, en aquel entonces éramos 9 magistrados. 8. Sí, 8. 8, no, pero más el presidente. Ah, sí. 9 magistrados. Me eligen como presidente del Tribunal Superior en el periodo del 2001 al 2003. Y luego, posteriormente, termina el periodo, me voy a la primera sala como magistrado. 4 años después, del 2007 al 2009, me vuelven a elegir como presidente del tribunal. Me vuelvo a ir termino el periodo, me voy a la primera sala otra vez. 4 años después, el año pasado, en agosto del 2013, me designan otra vez como presidente del tribunal, que concluyo el 31 de julio del próximo año. Y en el 2009, el Congreso, al terminar mi periodo de 10 años, me vuelve a ratificar por otros 10 años como magistrado, y culmino en el 2019, que son 20 años de magistrado, hasta ahí es el tope. El trabajo de juez, de magistrado, entiendo que es resolver los asuntos, ¿verdad? Como juez. Como juez, como en los procedimientos judiciales. Pero como presidente del tribunal, ¿es un trabajo jurisdiccional o es administrativo? Tienes trabajo, es dual, jurisdiccional, pero también la gran mayoría es administrativo, porque tú eres el responsable de todos los juzgados, ustedes no sé si ya tienen esa. El Estado se funciona a través de 3 poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder judicial está integrado por los magistrados, el Tribunal Superior de Justicia, y los jueces. Y los jueces son familiares, tradicionales, familiares orales, penales orales, tradicionales, juzgados civiles, juzgados de jurisdicción concurrente, juzgados de justicia adolescentes, de ejecución de sanciones. Hay 108 jueces. Entonces, ese es el poder. El otro poder ejecutivo, el que representa el poder es el presidente del tribunal y del Consejo de la Judicatura, porque también hay un Consejo de la Judicatura que es el órgano administrativo, que es el que es encargado de los nombramientos de todos los jueces, de los secretarios, de los escribientes, a excepción de todo el personal del Tribunal Superior de Justicia, que eso le corresponde a cada magistrado.
Entonces, la cabeza de ese poder es el presidente del tribunal. La cabeza del poder ejecutivo es el gobernador. Y la cabeza del poder legislativo es el presidente del Congreso. El poder legislativo es el encargado de hacer las leyes que nosotros aplicamos. Y realmente la función del presidente es más un 80% administrativo, porque es el que tiene que ver porque exista un buen servicio, que exista seleccionar jueces, el personal, edificios, hacer los edificios, innovación de tecnologías. Anteriormente cuando en el 2001 que empezamos, pues todo era con máquina y no hay que otra computadora. Pero nosotros quisimos darle un plus a ese servicio por parte del Poder Judicial, a los justiciables, a los litigantes, y se empezó a través de la misma infraestructura de la Dirección de Informática desarrollar un sistema que se llama Tribunal Virtual. ¿En qué consiste? En que todos los juicios ustedes pueden verlos sin necesidad de ir a los juzgados, puedes verlos a través de internet. Estando aquí, en China, en cualquier parte, a cualquier hora, tú puedes interactuar con los juzgados, enviar promociones, todo. Entonces, ese le dio un plus al servicio que proporcionamos nosotros, porque actualmente con ese servicio, con ese sistema informático, que fue único a nivel mundial en el 2001, nunca había habido fue el primero a nivel mundial. Y es el más desarrollado, creo que ahorita en todo el país y en América Latina, no sé si en Estados Unidos existe una cosa de esa. Se consultan diariamente 30,000 expedientes, diariamente, sin que se tengan que ir a los juzgados. Nosotros no tenemos la capacidad ahorita, si quitáramos ese sistema, para darle a los abogados el que vayan a consultar físicamente esa cantidad de expedientes. Y anteriormente se hacían filas, cuando no había ese sistema, se hacían filas en los elevadores para poder entrar al tribunal, porque había muchos abogados que tenían que ir a consultar los expedientes, los archivos cómo estaban. Era un mercado. Ir a un juzgado y que el expediente y que se perdió, y aquí ya no. Anteriormente decían el recurso de alzada, los abogados con malas prácticas se robaban los expedientes, y entonces era para entorpecer un proceso. Y ahorita pues eso ya no les funciona. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado, ya está todo en red y lo pueden consultar vía electrónica. Como el tiempo se está terminando, para entrar un poquito al tema de los juicios orales, sobre todo en materia penal, porque también en materia civil y familiar, ¿cómo se ha eso y ahorita en qué etapa vamos en materia? En el 2001, el Tribunal Superior me manda a Chile a un viaje. Íbamos a ver muchos aspectos. Tuve como un mes por allá, y allá se vio lo que era la oralidad. Estaba iniciando la oralidad en materia penal. Entonces nos traen a nosotros, me proporcionan el código penal, y lo traigo yo acá. Cuando acudo al pleno les doy el reporte de mis actividades, y le digo, pues allá se está llevando a cabo la cuestión oral en materia, y se empezó a desarrollar el proceso con los diputados, y en el 2003, a iniciativa de una convocatoria que hace el gobernador, participa el Poder Judicial, y empezamos a cambiar la forma. Nuevo León fue el primero en la República de incursionar con los procedimientos orales. ¿En qué consisten los procedimientos orales en materia penal? Anteriormente todo era por escrito, y en algunos procedimientos sigue siendo por escrito. Todo es por escrito, y ahorita es como ustedes lo ven en las novelas o en las películas, que está el juez y que trae su toga, y que está el acusado, el Ministerio Público, los testigos, está de frente. Anteriormente el juez
estaba escondido en los papeles del expediente, porque todo era por escrito. Y ahorita no, ahorita bajo el principio de inmediación, que es que el juez esté presente de frente con el justiciable y le esté dando respuestas a todo lo que le esté pidiendo. Entonces ya no es como antes, ahorita se ve eso. Yo quisiera que en una ocasión los que estén interesados puedan acudir a un juicio real para que vean cómo se desarrolla esto. Tan es así que nosotros ya tenemos en varias universidades salas de audiencia en las universidades, y ahí se llevan juicios reales, que los alumnos estén presentes y vean cómo se llevan a cabo los... Quisiera decirles que el Tecnológico de Monterrey va a inaugurar su sala de juicios orales probablemente el próximo mes en el campus aquí de Garzazada. Ya está la sala de juicios orales, entonces podrán hacer ya... no es de Garzazada. No, es de bachiller. La avenida Garzazada. La avenida Garzazada ya. ¿Allá está Leyes? Sí, allá está Leyes y ahí está la sala de juicios orales. Muy bien. Entonces la vamos a certificar el próximo mes y ahí van a hacer esta práctica. Entonces el Poder Judicial antes era un poder, un ente público cerrado, pero ahora se abre hacia la sociedad y ya no nada más ahora interactúa con las mismas universidades, porque ya lleva que lo que estamos desarrollando ustedes lo utilicen como prácticas. Estamos llevando salas de juicios orales a las universidades especializadas en Derecho para que los alumnos tengan esa oportunidad de presenciar juicios orales. Y cambia también. Tenemos un centro de mediación, un centro de métodos alternos, donde también damos servicios de mediación. Ya no nada más están los juzgados, sino cualquier conflicto que se pueda suscitar en la sociedad se pueda resolver amigablemente. Y nosotros tenemos expertos. Tenemos una casa de convivencia familiar. Antes se batallaba mucho en los juzgados familiares también, para que cuando no se podían poner de acuerdo dónde podían ver a sus hijos o hacer la evaluación ya sea del esposo o la esposa, para poder tener el juez darle herramientas para poder resolver más justamente. Tenemos ya esas dependencias de nosotros donde podemos dar servicio. Tenemos trabajadores sociales, psicólogos, expertos en esa rama. Anteriormente no se veía eso. La justicia ha sido más humana y la tenemos que... Ustedes, por ejemplo, ustedes vieron el caso de los aficionados rayados. Pues los detienen bajo el esquema nuevo del juicio oral, donde se presume todo que son inocentes, hasta que se les demuestre en un justo juicio. Y hay derechos, se tienen que respetar los derechos humanos de todos, y hay situaciones de índole internacional que también tenemos que respetar, y la juez resolvió liberarlos, pero eso no quiere decir que se vaya a dar impunidad, sino que determinó que la detención realizada por los policías fue ilegal. Y fue ilegal porque el policía tiene que haber un protocolo. Ahora con este nuevo sistema de acusatorio penal, tiene que haber un protocolo que se tienen que respetar las garantías tanto de la víctima como de los indiciados, de las personas que cometen el delito. Entonces, aquí hubo agresión hacia los policías. Los policías los retuvieron como 3 horas en el estadio, cuando ellos debieron haberlos inmediatamente llevado a hacerle un chequeo médico y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que él haga la imputación correspondiente. Pero esto lo estuvieron paseando, se los llevaron al universitario. Ahí los estuvieron allá 3 horas. Y luego en el universitario no sé cuántos atendieron a los policías primero. Ahí nomás atendieron de los 9, 7.
uno lo tiene, después se los llevan a la Cruz Roja, porque que estaba muy lleno ahí. En la Cruz Roja, que no tenían tampoco ahí le hacen el dictamen, luego se los llevan a la ministerial y en ese lapso se tarda 9 horas. Y entonces tiene que ser un lapso muy breve que se justifique realmente todo ese no tan prolongado. Entonces la juez determinó que era una detención ilegal, porque fue lo que deberían haber hecho inmediatamente a darles el dictamen médico, inmediatamente pasarlos al Ministerio Público, y a lo mejor podrían haberse tardado 2 horas, una cosa, pero no 9. Pero eso no quiere decir que ya están, es impune, ¿no? Después, bajo una gestión del Ministerio Público, promueve unas providencias precautorias para que esas personas en libertad no se acerquen a los estadios, no salgan del estado y que tengan vigilancia policíaca. Entonces, mientras dure el procedimiento. ¿Para qué? Para garantizar también los derechos de las víctimas y también los de la sociedad. Porque imagínense que estas personas vuelvan a ir al estadio y ya pues sería una burla, ¿verdad? Entonces, ha cambiado mucho la percepción y la forma en cómo se juzga a las personas. Tan es así que ustedes tienen el caso de la francesa, que la liberaron por situaciones de no seguir un protocolo donde se le garantice sus derechos. Y aquí también la juez consideraba, decían, vamos a poner 100 policías y agredieron a 5 policías. Y esos mismos policías fueron los que los detuvieron y fueron los que les leyeron sus derechos. Pues como que había conflicto de intereses ahí. Decir, pues si tú me estás deteniendo, ¿cómo me vas a garantizar? ¿Has de traer coraje conmigo? Pues no me vas a leer los derechos que yo tengo. Lo correcto o lo más adecuado era que otros policías los detuvieran y siguieran el protocolo. Pero en el acta circunstanciada que presentan ante la juez, vienen que los mismos policías que fueron las víctimas fueron los que le leyeron sus derechos. Entonces, pues eso como que también no se veía muy bien. Entonces, ahorita está el proceso, pero para que estén tranquilos, no los tenemos como quiera eso, el Poder Judicial, a través de una petición de la Procuraduría, están en cierta forma, se tomaron medidas precautorias para que no se acerquen a los estadios. Magistra, vamos a pasar a las preguntas de los alumnos. Y bueno, muchos se relacionan con los juicios orales, algunas no vamos a poder contestarlas por el tiempo. Pero los mandamos, si tienen algún correo, nosotros se los... voy a pasarlas y las contestamos y las mandamos al maestro. Porque son muchas. Preguntas, sí, bueno, una de ellas, no vamos a contestarlas todas, bueno, vamos a... que si es casado, no, dice que así como usted me seleccionó a mí, ¿qué es lo que usted busca en las personas para seleccionarlo? O sea, ¿qué principales cualidades? Imagino que ¿cuáles son los valores que debe tener una persona para yo he tenido mucha suerte en encontrar gente muy buena en el Poder Judicial, gente joven. Realmente, primeramente los entrevisto, le hago ciertas preguntas, busco que tengan cierta formación ética, su currículum, sus calificaciones, porque las calificaciones reflejan responsabilidad. Cuando uno no conoce a una persona, el primero a ver las calificaciones, ya de ahí empezamos. Recuerdo yo que el secretario general de acuerdos, que es Toño, es una persona, fue conmigo a buscar trabajo, que le diera oportunidad. Él era secretario, era el escribiente en un juzgado, pero él quería irse a la sala donde yo estaba como magistrado, quería irse conmigo. Entonces le dije, ¿y dónde estás? Y ya me dijo, ¿en qué juzgado? Y yo lo empiezo a investigar, cómo su vida también personal es muy importante, la interacción que tenga, que no sea una persona conflictiva, que se pueda integrar con los demás, que trabaje en equipo. Entonces le dije, tráeme tu carnet. Y ya me trae su carnet y tenía casi puros 100s. Toño, puros 100s, y una estaba en segunda.
tenía 60 o NP en segunda. Era Derecho Informático. Le dije, oye, ¿por qué te fuiste a segunda? Dijo, no, lo que pasa es que el maestro se equivocó y me confundió. Y ya cuando ya no se pudo hacer nada, pero en segunda oportunidad, pues ante esas circunstancias presenté y saqué 100. Y efectivamente, sacó 100. Cuando él presenta su examen profesional, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando presenta su examen profesional, no le dieron mención honorífica porque se había ido a segunda. Pero él les explica la situación, dijo, pues sí, nomás que el CARTES refleja que te fuiste a segunda. Entonces no puedes, las reglas es de que una mención honorífica no puede ser cuando. Por eso es muy importante que ustedes día a día sean constantes en sus calificaciones, en lo que ustedes hagan, porque un error que ustedes puedan cometer o un error que cometan con ustedes injustamente les puede pesar. Y a él le tocó sufrir porque no le dieron una mención honorífica. Y entonces vemos esos detalles de que y gente muy estudiosa, gente que le gusta leer. Es importante leer, porque uno se va nutriendo, uno va teniendo leer cualquier cosa, lectura de cultura, de jurídica, lo que sea. Eso es importante, el investigar. En un abogado, el abogado que no se siga actualizando y que no se siga capacitando, va a ser cada día menos abogado. Porque en el derecho es cambiante. Hay leyes que cada rato van cambiando, criterios de la corte, criterios de los colegiados, de los mismos tribunales. Entonces hay que estar actualizado en eso y eso es importante. Sí. Luego de otras preguntas dice, ¿qué se puede mejorar en el Poder Judicial? ¿O cómo se puede ser más eficiente? ¿O qué opina de la corrupción dentro de los juzgados en caso de la calle de Aquelarre? Yo digo, básicamente, para tener un Poder Judicial, yo siempre he dicho, y es una que siempre lo comento, tenemos que hacer cosas buenas, ser mejor cada día, y voltear hacia atrás y ver que hoy estamos mejor que ayer, y mañana vamos a estar mejor que hoy. Pero esto es una constancia de nosotros. Y yo creo que para ir mejorando en el Poder Judicial, básicamente para dar un mejor resultado a la sociedad, es la capacitación de los servidores públicos. Nosotros tenemos un instituto de la judicatura donde es el responsable de estar capacitando constantemente a los servidores públicos. La sesión pasada en el Consejo de la Judicatura ya determinamos, va a salir publicado un reglamento donde tiene que el servidor público tiene que a fuerza, no nomás que eres escribiente y ya no, tiene que haber una capacitación constante, porque yo quiero diseñar qué quiero del Poder Judicial en 5, 10, 15 años hacia adelante. Y eso, a través de la capacitación, te lo vas llevando a donde tú quieras. Y la capacitación va a ser que ahorita vamos a ser, como les decía, mejor que ayer. Y mañana vamos a ser mejor que hoy. Siempre el ser mejor, siempre. El ir avanzando. Entonces, eso es importante. Todas las preguntas... Lo de la corrupción, efectivamente, somos seres humanos. Y no crean que todos los corruptos están en el Poder Judicial. La sociedad mexicana está compuesta de mexicanos. Y como hay corrupción en las universidades, como hay maestros que a lo mejor, no digo que en estas universidades, pero hay maestros que a lo mejor piden botellas para pasar al alumno. Y eso es corrupción. O hay empresarios que no pagan impuestos y esa es corrupción.
o hay abogados que van y quieren sobornar, esa es corrupción, o hay funcionarios en el Poder Judicial que piden para poder hacer su trabajo, esa es corrupción. Pero hay mecanismos nosotros que tenemos dentro del Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura, y hay un procedimiento para investigar ese tipo de prácticas y en cierta forma sancionarlas. Pero tenemos que estar, si se han sancionado, se han inhabilitado gentes, se han suspendido, ha habido amonestaciones por prácticas que a lo mejor no son corrupción, pero que caen en responsabilidad administrativa. Pero tenemos que todos nosotros miren, nosotros empezamos. Tiene que haber la cultura de la legalidad, y esa en cualquier parte. Mientras tenemos una sociedad, vivamos en sociedad, es básica la cultura de la legalidad. Si nosotros vamos ahorita y salimos aquí a la calle y está el semáforo en rojo, muchas veces nos pasamos. Y dicen, que no le hace. Pues ahí empieza la corrupción, ya empiezan las malas prácticas que van deteriorando a la sociedad. Y que a lo mejor de una situación o haberle dado dinero a la gente de tránsito, ahí empezó la corrupción. Y se fue haciendo la bola tan grande que es a lo que estamos llegando ahorita. Pero es parte de nosotros, y no culpamos a las obras. Nosotros también influimos, o somos parte de la sociedad. Pero si nosotros contribuimos en la medida que nosotros queramos y en la medida que nosotros participemos, portarnos bien, respetar al vecino, al compañero, al maestro, a la autoridad, eso va a cambiarnos nosotros, vamos a ir cambiando, y tenemos que tener un Nuevo León mejor, un México mejor, porque ustedes son el futuro de esto, y ustedes van a ser la plataforma para que otras generaciones puedan desarrollarse en México. Y realmente lo que combate todo esto es la educación. Un pueblo educado es va a dar una nación con progreso. Hay países que estaban peores que nosotros, pero ellos se enfocaron en su educación y ahorita están más desarrollados que nosotros. Ojalá que con estas nuevas reformas educativas que implementaron el año pasado cambie, que sea el inicio, y no crean que esto se va a dar de la noche a la mañana. Lo que se está haciendo ahorita va a trascender en 15 años, pero si no se hace ahorita, no trasciende. Entonces tenemos que cambiar nosotros, y ahorita ustedes son jóvenes, tienen que ver por el futuro. Ustedes el futuro, nosotros ya vamos de salida, ustedes tienen que dejar un México mejor que estamos dejando nosotros. Bueno, todas las preguntas las vamos a contestar, se las vamos a dar al maestro Arroyo. Muchísimas gracias. Pues yo les agradezco su atención, y estar aquí con ustedes es un privilegio. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer al licenciado que se haya tomado su tiempo en su apretada agenda de venir a compartir su experiencia de vida y experiencia profesional con nosotros. De parte del campus Eugenio Garzazada le damos un pequeño presente, y la verdad es que la educación pues es el fin último de nosotros, y le agradecemos que compartimos. No, muchas gracias.